Dramas. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera... A la pandemia, de un médico, cuando me tomaba el pulso, yo tenía muchas convulsiones y no me daba la orden de seguir. En ese campo fui violada 4 veces. ¡Que están vivos, que están muertos! ¿Por qué no nos dicen? Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Solo el pueblo debe juzgar lo que el pueblo votó. Dramas. Señores jueces, nunca Con la más. democracia se come. Hemos Con la tenido que democracia se adoptar educa. una medida transitoria de limitación a la extracción de Las dinero en atribuciones que la efectivo. Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional para asegurar la ley y el orden. esta plaza, el 30 de abril de 1977. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Dramas. El matrimonio entre hombre y hombre distorsiona la imagen de lo que es la verdadera familia. Queremos al hombre y a la mujer, porque Dios creó al hombre y a la mujer, no creó a Adán y No Eva. quedarnos ni con odios, ni rencores, ni querer revanchas, sino qué más podemos hacer. Dramas. Hablamos de derechos humanos. Muy buenas tardes, estamos en un nuevo encuentro de tramas aquí en Cacán FM en la 90.3. Una semana después de la fiesta del poncho que ha tenido récord, un nuevo récord en la cantidad de gente, de visitantes, y según los datos que se ha brindado desde el Ministerio de Turismo, bueno, ha sido un poncho que ha dado superávit. Ahora que estamos en la era del superávit, los gastos o la inversión que ha hecho la provincia, bueno, en el armado de toda la fiesta, que no es nada más que la parte de espectáculos, sino que también involucra toda la infraestructura, todos los trabajos que se estuvieron haciendo en el predio ferial para que esté en condiciones de recibir a este 1.400.000 de visitantes. Bueno, ha dado un resultado positivo, o sea, se ha recaudado más de lo que se ha invertido en esta fiesta, que seguramente deben faltar incluso ingresos, digamos, que se van a ver en los próximos meses cuando se abonen o se recauden lo que es todo lo que es ingresos brutos, que eso se hace una liquidación, bueno, en estos días, ahora a fin de mes, o sea, hoy ya es 1 de agosto, así que en los próximos días, en la próxima semana o a lo sumo en 15 días, ese número también va a ser resultado de todo el movimiento económico que se ha dado en la provincia a partir de esta fiesta nacional e internacional del poncho. Y a eso sumarle todo lo que no es dinero estrictamente, sino que tiene que ver con el momento o el lugar de esparcimiento de personas y de familias que por ahí no tienen la posibilidad de irse de vacaciones. Creo que la gran mayoría no se ha ido de vacaciones en estas vacaciones de invierno, porque bueno, está todo tan caro y los sueldos son tan magros que bueno, la mayoría dice, bueno, nos vamos al poncho y la pasamos bien unos días, y con todo eso no vamos a gastar lo que se gastaría de irse a otra provincia o a otro país incluso, ¿no? Y eso también es interesante porque es dinero que queda en la provincia, digamos, porque bueno, lo que se pueda gastar dentro de la fiesta del poncho, donde la mayoría de los expositores, los artesanos o los mismos espectáculos, digamos, es recaudación que queda en la provincia, es un círculo también virtuoso y de alguna forma reafirma la identidad o nuestra cultura, digamos, porque eso también a veces no se lo pone a un costado como que no tiene ningún valor,
y tiene valor y tiene muchísimo valor porque a partir de ahí es donde se hacen lo que se elige, ¿no? Lo que se prefiere y bueno, se prefiere por ahí lo externo a lo propio y me parece que el poncho es una forma de reafirmar, ¿no? la catamarqueñidad, si es que es lícito el término. Así que bueno, felicitaciones a todos y a todas las que participaron en la organización de semejante fiesta. Por ahí no se dimensiona lo que es la cantidad de gente que trabaja para que todo funcione. O sea, no es que funciona porque sí, y no es que funciona porque hay magia o por, no sé, alguna cuestión que tiene que ver con alguna divinidad, sino porque funciona porque hay una organización previa, hay una planificación previa y hay muchísima gente que trabaja en todos los espacios del predio, no solamente en la parte, digamos, de los eventos o del festival en sí, sino en lo que ha sido el patio, que ha sido un espacio donde ha participado muchísima gente y también en toda la parte, digamos, de exposiciones y de ventas, que también ha requerido una planificación y una infraestructura para que todo eso funcione, para que todo eso fluya y para que sea una fiesta para los visitantes y también para los expositores y los que venían a ofrecer sus producciones de lo que sea, de artesanías, gastronómicas, etc. Vamos a otro tema. Milei estuvo en la sociedad rural y recibió los aplausos, igual que Videla, igual que Macri, ¿no? Toda esta gente que le da subsidios al campo y no se los da a otra gente. Y bueno, así es fácil que te aplauden, ¿no? Digamos, si Milei le diera aumentos a los jubilados, en vez de dárselos a los terratenientes, porque ni siquiera es al campo, como digamos, se mete por ahí, ¿no? El pequeño productor que tiene una chacrita y que con el terrateniente que tiene millones realmente de hectáreas. Entonces no es el campo, son los terratenientes de la sociedad rural, esa gente que financió la campaña mal llamada al desierto para matar indios y robarles las tierras, ¿no? De la Patagonia. Pero bueno, ahí vamos a escuchar algo de lo que anunciaba Milei, que casualmente ya lo había anunciado antes, ¿no? Digamos, es como que les ha anunciado rebajas que ya las había rebajado antes, después las subió y ahora las vuelve a bajar, y eso es lo que aplaudía la gente de la sociedad rural, que obviamente se da cuenta de todo esto, pero bueno, le hace el juego a Milei porque les conviene. No hay muchas razones más. O sea, están consiguiendo que Milei no les cobre tantos impuestos, y entonces, bueno, si Milei les pone un dólar especial, digamos, como en algún momento hubo un dólar soja, seguramente también lo van a aplaudir. Bueno, escuchamos ahí lo que esta comparación, ¿no? de las bajas de retenciones que se anunciaba en enero de este año, que después la sube Milei y ahora vuelve a anunciar como una novedad, ¿no? la baja de esas retenciones.
El gobierno nacional tomó la decisión de bajar las retenciones al campo. Quiero aprovechar este día para hacer un anuncio importante sobre este gran flagelo que nunca debió haber existido. Les voy a decir cómo quedarían ahora las alícuotas. De soja, de 33% pasa a 26%. Las retenciones a las hojas del 33 al 26. Soja derivados pasa de 31 a 24,5%. Y a los subproductos de soja de 31 a 24,5. Maíz 12 a 9,5%. Al maíz de 12 a 9,5. Sorgo 12 a 9,5%. Las retenciones al sorgo de 12 a 9,5. Y el girasol, que estaba en 7 puntos, va a 5,5%. Las retenciones de girasol de 7,5 al 5,5. ¿Soja no tendría retención? No, nada tendría. Las retenciones a las hojas del 33 al 26. ¿Maíz? Nada. Al maíz de 12 a 9,5. Nada. Es más, avísele al campo que si tiene que liquidar, liquide ahora, porque en junio le vuelven las retenciones, claro. Bueno, ahí escuchábamos a Milei anunciando exactamente, pero exactamente lo mismo que había anunciado primero con Adorni y luego con uno que mandó ahí para anunciar esto, que son exactamente los mismos que había bajado, ¿no? La soja del 33 a 26, el sorgo del 31 al 24,5, el maíz de 2 a 9,5, sorgo también de 2 a 9,5, girasol de 7 a 5,5, y finalmente lo que decía ahí, que le iba a sacar todas las retenciones al campo, y no se las sacó, solamente se las redujo, se las volvió a subir y ahora se las vuelve a bajar. Es todo una terrible farsa que obviamente los terratenientes aplauden porque les conviene, como le convendría a cualquier sector que el presidente lo beneficia por sobre otros, ¿no? O sea, él sacaba la cuenta de que todas estas bajas de las retenciones es exactamente lo que el Congreso aprobó de esta magra, pero bueno, interesante por lo significativo aumento que podrían llegar a recibir los jubilados, y que Milei en la misma sociedad rural dijo que iba a vetar, ¿no? O sea, lo que le podría haber dado a los jubilados se lo da a los terratenientes, ¿no? En vez de dárselo a los que están cobrando 300.000 pesos, se los da a gente que tiene millones y millones y cientos o miles de millones de dólares, porque eso es el volumen del dinero que tienen los terratenientes. No es que no van a tener problemas para comprar remedios, ni para pagar la comida, ni para pagar alquiler, ni expensas, y seguramente no tienen que pedirle a los hijos que lo mantengan. Están recontra forrados en dinero como para varias vidas. Bueno, a esa gente es a la que Milei le da un changüí, le da un regalo, les da plata, ¿no? Un plan platita para la gente del campo, para que no se enoje y no le corte las rutas como sabe hacer a los gobiernos que no son de derecha, como el de Milei, como el de Macri, esos gobiernos les podía hacer lo que sea y andaban ahí calladitos porque, bueno, seguramente sabían que en algún momento había otra negociación por otro lado que los iba a beneficiar. Otro tema que también se habló en esta semana fue lo del ministro de Justicia, Cunio Libarona, ese ministro que estuvo preso por robarse pruebas de la causa AMIA y que Milei lo puso como ministro de Justicia, porque bueno, se hizo público un video en el que mantiene una charla, una negociación con un señor llamado Tim Ballard. ¿Quién es Tim Ballard? Tenía
una red, digamos, de una especie de ONG contra la pedofilia. Armó una película, viene de ese lado, es un mormón, ex agente de la CIA. Esta organización se llama Operation Underground Railroad, que se dedicaba a combatir la trata de personas y fundamentalmente la trata infantil, recaudaba dinero y con eso se ocupaba, o supuestamente se ocupaba, de impedir o de trabajar o de recuperar a infancias de la trata. Pero en algún momento se empezó a ver que no era tan así, y un diario de Estados Unidos, el New York Times, reveló, digamos, irregularidades con los fondos y también denuncias de abuso sexual, de acoso, de amenazas hechas a mujeres. Bueno, este es el individuo que se juntó con el ministro Cunio Libarona, con ningún objeto, digamos, que tiene que ver con algo es bueno. Vamos a escuchar primero lo que decía la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre este individuo Tim Ballard. El señor Tim Ballard, que efectivamente fue en su momento protagonista de lo que después fue una película muy dura que se llama Sound of Freedom, Gritos de Libertad, o Sonidos de Libertad. Después tuvo una conducta terrible. Tiene 23 causas de abuso y fue echado de todas las organizaciones contra la trata de las que había sido parte. Entonces, por responsabilidad, yo trabajo para proteger a las víctimas de trata. Y el señor Tim Ballard se aprovechó en 23 oportunidades, se aprovechó de gente, de mujeres que las llevaba, las ponía como pantalla para un procedimiento de trata y después las abusaba o intentaba abusarlas. Tiene 23 denuncias. Nada menos y nada más que 23 denuncias tiene Tim Ballard, que obviamente se fotografió con Milei, también con el gobernador de Mar del Plata, el intendente de Mar del Plata, digamos, un libertario y seguramente un aplaudidor de Milei, que y no sé, digamos, si tendrá alguna simpatía, ¿no?, por todas estas denuncias que tiene Ballard, ¿no? Estas 23 denuncias por acoso y por acoso, digamos, sexual contra mujeres, abuso sexual. La cosa es que este Tim Ballard se junta se reunió con el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, y Cunio Libarona lo que hace es ofrecerle a Tim Ballard lavarle la imagen. Decirle, bueno, lo que pasó, bueno, porque estuvo acá en Argentina, también hoy hubo algunas denuncias de algunas mediáticas diciendo, bueno, que eran parte, nada demostrable, pero bueno, ahí como que se hizo un poco más conocido. Y así llega a Cunio Libarona, donde le ofrece, primero le hace como un comentario sobre la película y le dice que esa película que decía la ministra de Seguridad, Sound of Freedom, o sea, sonidos o gritos, podría ser, o voces de libertad, y que ver esa película lo motivó a generar algunos proyectos de ley para algunas figuras penales que podrían
incorporarse al código de Argentina, y que incluso le dice que le iba a pasar un borrador para que Tim Ballard, que tiene esas 23 denuncias por abuso sexual, se lo corrija o las vea o le dé una opinión. Y inmediatamente después de eso le dice: yo te puedo ayudar para cambiar ese malentendido que hubo en nuestro país, o sea, Argentina. Y le dice que yo te consigo medios y nos ponemos en campaña para que puedas venir y armamos algo lindo. Incluso te podría conseguir algunas reuniones con jueces de distintos ámbitos y universidades para que vos cuentes tu historia y la problemática. Es lo que le promete el ministro a este denunciado por 23 casos de abuso sexual. Ahí tenemos el video que lo publicó un canal de noticias. Así que bueno, escuchamos lo que decía Cunio Libarona y lo que asentía, y que estaba, digamos, también chocho, que un ministro, digamos, se ofrezca a lavarle la imagen con todas las denuncias que tiene, ¿no? Perfecto, y lo que quiero yo es servirle a usted, ¿cómo puedo ayudarle? No, yo lo que quiero... Con leyes o con... Yo lo que no te traje es... Te voy a mandar en la semana que viene, para que vos tenés una abogada muy inteligente, que yo hablé por teléfono, que vea las figuras penales, los delitos que yo creé. Porque yo los creé el fin de semana siguiente a ver tu película. ¿De qué me habla? Porque empecé a ver que no es lo mismo el rol de la mujer, al rol que ayuda, al rol que financia, al rol del que se vale. Hay muchísimas conductas distintas. Incluso tiene que haber un tema transnacional de delitos que van en varios países. Entonces yo escribí un modelo. Yo te voy a mandar el modelo para que vos me lo mires, que es el modelo que va a ir al Congreso Nacional. Estoy trabajando incluso ahora en estos días, ya en el final de lo que sería... Nosotros tenemos un código para todo el país. No es como Estados Unidos o México, que tiene para cada estado. Sí. Entonces yo estoy tratando de unificar un código que me aprueben todos los partidos para todo el país. Y ahí están las figuras vinculadas a tu materia, digamos. Sí, en eso puedo hacer. Y lo que yo te puedo ayudar es para cambiar ese malentendido que hubo en nuestro país. Yo te consigo medios. Perfecto. Bueno, ahí estaban las promesas y el ofrecimiento de Cunio Libarona a lavarle la imagen a este denunciado por abuso sexual, acoso y etcétera, ¿no? Hay una denuncia penal contra Cunio Libarona por abuso de autoridad. No sé, digamos, viendo las vinculaciones que tiene Cunio Libarona con los jueces, que dice que también te consigue jueces para que Tim Ballard vaya y hable con los jueces y se saque foto con los jueces, así como se sacó foto con Milei. Pero bueno, veremos qué va a pasar, a ver si esas presiones logran que el gobierno, o sea, Milei, lo siga sosteniendo, o diga, bueno, vamos a buscar otro en vez de Cunio Libarona. Bueno, y antes de irnos, hoy como 1 de agosto, como Día de la Pachamama, digamos que tiene que ver, hablábamos al principio, ¿no?, del poncho y también esta deidad o esta figura de la Pachamama tiene un sentido para nuestra provincia o para nuestra región, ¿no? Para el NOA y el NOA amplio, ¿no? Digamos, pensando no solamente en lo que es Argentina, sino que todos los pueblos que viven cercanos a los Andes o que están ahí
enclaustrados, pegados al cordón andino. Y bueno, pensaba en esto de qué podría significar hoy la Pachamama con este gobierno de Milei, de Caputo, de Bullrich, de un Netanyahu, que parecería que sería casi un contrasentido hablar de la Pachamama, que es curioso, digamos, porque es como que las creencias no es que están anuladas, ¿no? Digamos que uno podría decir, bueno, nadie debería creer en la Pachamama, no existe eso, ya está, digamos, como que hoy se apuesta a la cuestión más dura, ¿no? Más de números, lo concreto, ¿no? Pero, digamos, por otro lado tenemos gente que cree que alguien pone 100.000 pesos en una caja y ocurre un milagro y se transforman en $100.000. Y salen en los medios a decir que ocurrió eso, y hay mucha gente que cree, y que es mucho más ridículo que esta deidad ancestral de la Pachamama, ¿no? O creer que hay que pegar a los jubilados todos los miércoles porque es necesario para el bien de los argentinos, y que los jubilados son argentinos del mal, ¿no? No son los argentinos de bien. Digamos, ahí también hay una creencia. Me veía alguien que le hacía un reportaje a alguien y le decía, no me enteré que le pegan a los jubilados, no me enteré de nada, no vi. Como que hay también una negación, ¿no? a adscribir a eso o ser parte de eso. Y entonces, bueno, se dice, aunque lo hayan visto, se lo niegan o lo niegan públicamente, para no hacerse cargo de esto, de la violencia contra personas, contra adultos mayores, contra personas de edad, incluso que andan con un bastón o que andan con un carrito para caminar. Bueno, parece que hay ahí una cosa que sería interesante de reflexionar, ¿no? Digamos, porque hoy la Pachamama es como, lo entiendo yo, ¿no? Como necesariamente como una contracara del colonialismo y del neoliberalismo, que es a lo que nos está llevando no solo Milei, digamos, Milei es el que está a cargo de implementar estas políticas regresivas, ¿no? de coloniales o neoliberales o liberales aquí en Argentina, digamos, pero bueno, también lo tenemos a Trump y otros más que están instaurando o llevando o queriendo imponer nuevamente estas políticas de hace 5 siglos, ¿no? Digamos, mucho tiempo, muy regresivo todo esto. La Pachamama entiendo que es que significa, ¿no? la totalidad, ¿no? Me parece que eso es lo que involucra o lo que deberíamos entender, ¿no? de la Pachamama, no solo la madre tierra, sino todo lo que es la vida, donde la tierra o el planeta, si se quiere, es una parte necesaria para que otros seres vivos y otras existencias puedan desarrollarse. No podría haber vida sin el planeta Tierra, y quizás tampoco el planeta sería lo que es sin toda la vida que hay, ¿no? O sea, no solamente pensarnos nosotros como los dueños
del planeta y con esa idea de que somos dueños, destruirlo porque es nuestro y yo hago lo que quiero con lo que es mío, digamos que eso es lo que viene, ¿no?, del colonialismo o del neoliberalismo, sino entender que somos parte de una totalidad que involucra no solamente a la tierra, lo que está en la superficie y lo que está debajo de la superficie, sino también a los ríos, los mares, los océanos, todos los frutos que puede ofrecer este planeta. Y no solo las aves, el resto de animales, sino también pensarlo en un necesario equilibrio con el resto del cosmos o del universo, digamos, porque está todo de alguna forma relacionado y todo hace que de alguna forma funcione. O sea, de no existir nuestro planeta, el sistema solar donde estamos no sería el mismo. No sé si existiría o no, y no sé cuánto influiría la existencia o no en el resto de los otros sistemas que hay en este universo. Pienso que pensar en la Pachamama es pensar que nada ni nadie sobra, todos son o todos somos necesarios para que esa totalidad exista. Así que bueno, parecía como que antes de irnos a la pausa, alguna, digamos, pequeña reflexión sobre esta Pachamama que se han hecho esta mañana y seguramente se van a hacer a lo largo de este mes varias ofrendas, de esto de hacer un pozo en la tierra, de ofrendar comida, bebidas, porque bueno, de alguna forma es parte de la cultura, de nuestra cultura de aquí del NOA, de los pueblos andinos. Hacemos una primer pausa y enseguida volvemos con Tramas. Estamos de regreso en Tramas y en estos días, el miércoles y jueves, ayer y antes de ayer, estuvo en Catamarca Claudio Lozano, un economista, político argentino, ex director del Banco de la Nación, ex diputado nacional, actualmente presidente del Partido Unidad Popular y coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. Estuvo reuniéndose con varios representantes de distintos espacios políticos. Ayer jueves dio una charla ahí en la sede de Apunca, en la avenida Belgrano. Nos parecía interesante rescatar algunos conceptos de lo que decía. Así que bueno, vamos a ir escuchando parte de lo que decía ayer ahí en la sede de Apunca, donde fue abordando distintas, una idea de la visión que tiene Lozano de la situación actual y una propuesta, porque de diagnóstico parece que todos somos buenos haciendo diagnósticos, pero al momento de decir, ¿y qué hacemos? Ahí es como que se nos terminan los argumentos. Así que vamos a ir escuchando lo que decía Claudio Lozano. Entender que estamos en presencia del cuarto momento, la cuarta etapa en la cual el proyecto oligárquico que se puso en marcha en la Argentina con la dictadura del 76 toma control pleno del aparato estatal. Es el cuarto momento de ese proyecto. Proyecto que supone como base de sustentación social
la alianza entre el capital financiero internacional y las principales corporaciones locales y extranjeras que tienen dominio sobre parte sustancial del aparato económico, mediático de nuestro país. Bueno, ahí arrancaba Claudio Lozano hablando de, bueno, de esto, de lo que él entiende, que estamos en la cuarta etapa neoliberal en nuestro país. La primera fue la dictadura militar, ¿no? Vemos, arranca ahí con Martínez de Hoz. Es más, en la campaña, no, y después de la campaña, circulaba este video donde el discurso que da Milei de Asunción es una copia exacta del programa de Martínez de Hoz, el programa económico, el que anuncia Martínez de Hoz cuando inicia la dictadura militar. Es exactamente el mismo discurso, dicho con un poco más rápido, pero los conceptos y los ítems y los puntos que aborda el plan es exactamente el mismo. Y bueno, esto, ¿no? De decir, bueno, ¿dónde estamos parados con este programa, ¿no? Digamos, primero la dictadura militar, luego el gobierno de Menem, el gobierno peronista, digamos, que también vino con la revolución productiva y los trabajadores, y después se dio vuelta como una tortilla a Menem y hizo todo lo contrario. 2001 mediante, gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández mediante, llega Menem con el tercer proyecto, la tercera etapa neoliberal en Argentina. Vuelve el endeudamiento terrible y enorme con el FMI, 45.000 millones de dólares. Y un gobierno de Alberto Fernández en el medio, que pasará a la historia casi como una nada. Y bueno, el gobierno de Milei, que es el más violento gobierno neoliberal en materia económica, porque el más violento en materia de violencia, sin dudas ha sido la dictadura militar, con 30.000 desaparecidos, torturas, etc. Niños robados, bueno, las hicieron todas. Que bueno, este gobierno de Milei sin duda busca de alguna forma parecerse, digamos, por eso es que decíamos, ¿no? Hace un rato, todos los miércoles le pegan a los jubilados, no es porque sí, no es por nada, sino porque bueno, hay una intención de someter a la población y de que no haya ningún tipo de protestas en la calle, y para eso se le pega a los jubilados, se le pega a los que sacan fotos, se le pega a cualquiera que esté en la calle, aunque digamos, no haya hecho nada y solamente esté caminando, ¿no? Si anda cerca, digamos, entra lo de la dictadura, ¿no? Algo debe estar haciendo o algo debe estar por hacer, y eso ya es motivo suficiente para sacarle un ojo, para reventarle la cabeza, etc. Escuchamos otra parte de lo que decía Claudio Lozano. La segunda cuestión es que esto se da además en el marco de un cambio en la situación mundial. Cambio en la situación mundial que hace que desde los Estados Unidos esté en vigencia una ofensiva clara de sometimiento colonial en la Argentina. Y el tercer aspecto que para nosotros confluye en este momento es que las distintas experiencias del campo popular y nacional, del cual hablaba la compañera Adriana recién, hemos sido derrotados. La última frustración de la experiencia del Frente de Todos
y la incapacidad de aquellos que quizás no fueron parte del Frente de Todos, pero no pudieron tampoco plantear una estrategia superadora, las distintas estrategias del campo popular, no pudieron evitar que reincidiéramos en un proyecto como el que se está desarrollando hoy. Estas tres cosas, cuarta etapa del proyecto oligárquico, estrategia de sometimiento colonial desde los Estados Unidos y derrota de las experiencias del campo popular, son las que definen para nosotros el momento que estamos atravesando. Bien, ahí lo decía Claudio Lozano al final, estos tres grandes líneas, ¿no? de cómo abordar la realidad actual. Estamos en esta cuarta etapa del neoliberalismo. La geopolítica y lo que está ocurriendo, digamos, con esta disputa fuerte entre China y Estados Unidos, donde, bueno, se ha invertido, ¿no? En algún momento Estados Unidos tenía el 14% de todo el volumen económico del mundo, China tenía el 1%, y actualmente China es quien tiene el 14% del volumen de negocios y de movimiento económico del mundo, y Estados Unidos tiene el 12%. No es que está muerto y no es que va a desaparecer Estados Unidos, pero claramente es consciente Trump, y por eso es todo lo que está haciendo también, ¿no? De que China le pasó por encima, y no es que eso se pueda revertir de un día para otro. Y eso también explica digamos, lo que está haciendo, digamos, con Argentina, y también, digamos, todo el apoyo, entre comillas, que le está dando a Milei, ya sea por sí mismo o a través de lo que decíamos el programa pasado, de este candidato embajador Lamelas, de qué es lo que quieren hacer con Argentina, ¿no? O qué es lo que quieren que Milei haga, digamos, para beneficiar a Estados Unidos y no a los argentinos, ¿no? Eso es lo que está, ¿no? Y el tercer eje o el tercer punto que entiende que da la situación que estamos viviendo actualmente es, bueno, lo que decíamos, ¿no? El gobierno de Alberto Fernández, que bueno, se llegó a ese triunfo diciendo que se volvía y que se volvía mejor, se volvía para tener lo que se había tenido en los gobiernos de Néstor y Cristina y que Macri había quitado. Y bueno, se terminó en la nada, donde no hubo casi mejoras y donde en muchos casos fue peor, digamos, los resultados. Y además, sumado a eso, digamos, todas las disputas internas que hubo, porque bueno, también se hicieron públicas, ¿no? Digamos, lo que fue el fernandismo y lo que fue el cristinismo. Hubo ahí una disputa fuerte durante todo el gobierno, y durante todo el gobierno no se pudo solucionar esas distintas formas de abordar y de brindar soluciones a los problemas que existían. Y bueno, y así terminó ese gobierno, ¿no? Y así eso también explica la llegada de Milei. Escuchamos una parte más de lo que hablaba Claudio Lozano. Cuando digo esta cuarta etapa, como digo, sostenida por esta alianza entre el capital financiero y las principales corporaciones, y que tiene algunas características. La primera, y fue presentada en sociedad de entrada,
a través del protocolo antipiquete, que es la conformación de un aparato estatal fuertemente represivo dirigido a desarticular las organizaciones populares y que posiblemente lo hayan visto en el día de ayer por la televisión. Todos los miércoles se dedica a cagar a palos a los jubilados y además a mostrarlo de manera tal de impulsar o imponer condiciones de disciplinamiento e intimidación sobre el conjunto de la sociedad. Ese aparato represivo y autoritario que se va agravando, están ahí los datos en donde la cantidad de detenidos y de heridos en el curso del primer semestre de este año duplica la del año pasado. Se va acelerando el proceso represivo en la Argentina en el marco de la aplicación de una política cuyas características son demoler las condiciones de vida de buena parte de la población, desarticular aún más el tejido industrial, reprimarizando absolutamente la Argentina, y hay también una estrategia que tiene como norte tratar de cancelar cualquier posibilidad de retornar a un proyecto de desarrollo, y por eso siguen teniendo como norte la idea de la dolarización de la Argentina. Bien, ella hablaba, ¿no? De un poco también lo anticipábamos de que, bueno, este programa neoliberal, esta cuarta etapa del neoliberalismo que lleva adelante Milei, necesariamente requiere la represión, ¿no? Eliminar toda protesta, disciplinar, amedrentar, lograr que nadie salga a protestar porque no puede comer o porque no puede pagar el alquiler o no puede pagar los servicios, no puede pagar los remedios. Y por otro lado, bueno, primarizar la economía, ¿no? Digo, la apertura que hace Milei de las importaciones hace que se cierren las industrias, digamos, porque no hay forma de poder competir con productos que llegan por capaz que la mitad de precio de lo que se los podría fabricar en nuestro país. También, digamos, puede significar que se pueden comprar algunos bienes más baratos, pero tampoco se llega a eso, al costo que tiene en otro país, porque los avivados siempre están, y si algo que acá se vende a 100 lo consigo a 30, no lo voy a vender acá a 30, sino que lo vendo a 90, entonces le gano el recontra doble y, digamos, lo vendo porque parece más barato, y efectivamente más barato, pero no tan barato como podría ser. Y además se está destruyendo toda la industria, y eso significa que hay personas que antes tenían trabajo, dejan de tener trabajo porque esa industria o esa fábrica cerró, que es lo que está ocurriendo en Catamarca, que lo comentamos también el programa pasado, digamos, con todo lo que es la industria textil, que es donde más se ve. Acá en Catamarca empezó a dar vacaciones obligatorias, después de las vacaciones obligatorias ahora se ha suspendido al personal durante un mes, cobrando no la totalidad del sueldo, sino que les estaban pagando el 70% de lo que cobran. Y el próximo paso de eso es despedirlos a todo, y toda esa gente se queda sin trabajo y obviamente sin posibilidad no solamente de comprar algo, sino de comer o de subsistir. ¿A dónde va a ir toda esa gente que se queda sin trabajo? No hay respuestas para eso, y el gobierno nacional no tiene respuesta, y parece también que no tiene el menor interés de dar algún tipo de respuesta. Dice, bueno, jódanse, arréglense, no es problema mío, yo estoy para ver la macro, ¿no? y nada más. Escuchamos un poquito más de lo que decía Claudio Lozano ayer ahí en Apunca. Que tanto daño han hecho a la discusión de la provincia de Buenos Aires en el último tiempo, y a la discusión general del campo popular y la política en la Argentina en el último tiempo, hay que ver que los Estados Unidos pusieron el foco sobre ambos. Fueron sobre Cristina y fueron sobre Axel Kicillof. Ellos no hacen diferencia.
Lo que les preocupa es desplazar del sistema político todo aquello que pueda molestar y armar un sistema político dócil que pueda aparecer como alternativa incluso a Milei, que saben que es un autito chocador y que en algún momento no va a poder seguir porque la política económica es inconsistente y porque progresivamente este gobierno se va deteriorando. Con lo cual lo que quiero decir, no solo tenemos el problema de lo que está gobernando con el rumbo que tiene, sino que ellos construyen permanentemente alternativas para mantener el mismo rumbo con otras expresiones. Y cuando veo a los 5 gobernadores que han sido cómplices de buena parte de lo que se aplicó hasta acá y que se presentan como alternativa nacional, pretendiendo sumar otros tantos, que también son los que acompañaron en el denominado Pacto de Mayo, la estrategia general del gobierno, están construyendo otra alternativa que mantenga el rumbo general que los Estados Unidos quieren para este país, que no es ni más ni menos que hacer de la Argentina un conjunto de paraísos extractivos, con el litio en el norte, la soja en el centro y la República de los Hidrocarburos en el sur, en donde el Estado en realidad no tiene ningún sentido más que coordinar el funcionamiento de esos paraísos extractivos para perpetrar el saqueo que está explícitamente construido en el régimen de Righi, que lamentablemente todos esos gobernadores acompañaron para que efectivamente pueda ser ley en la Argentina. Bueno, ahí hablaba de varios temas. Uno del intervencionismo de Estados Unidos contra Cristina y contra Axel, ¿no? Bueno, un poco lo decía Lamelas, lo hablábamos en el programa pasado, de cómo en algún momento de lo que decía o de lo que estaba proponiendo como ejes de sus gestiones, y la nombra a Cristina como algo de lo que se iba a ocupar de que siga, en la cárcel y que, no sé si, dónde está, o que vaya a una cárcel común, como si ese tema judicial que es interno de nuestro país fuese algo en lo que tuviera que tener alguna injerencia otro país, ¿no? Pensemos si nosotros desde Argentina pudiésemos ponernos a opinar sobre alguna causa en Estados Unidos, ¿no? Y lo de Axel también, me parece que no hay que dejar de ver coincidencias en esto que decía Lamelas y la proscripción a Cristina o el encarcelamiento a Cristina Fernández de Kirchner con el fallo de esta jueza Presca que busca limar, ¿no?, el capital político de Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es nada más y nada menos que el primer distrito de Argentina, o sea, por cantidad de votantes, y con el que Milei viene disputando, un sentido, de la economía y de qué es lo que debe ser el Estado, y que, bueno, esto es sin duda una ayuda, ¿no?, de Estados Unidos a Milei con este fallo de la jueza Presca sobre la recuperación de YPF que se realizó durante el gobierno de Cristina y que Axel fue uno de los impulsores, porque era el ministro de Economía en ese momento, aunque no fue una decisión totalmente de él, sino porque la recuperación de YPF se da a través de una ley que fue votada en el Congreso, en las dos cámaras, con el voto afirmativo de casi la totalidad de diputados y de senadores. O sea que la definición final fue del Congreso de la Nación, pero bueno, desde los medios siempre se lo ha puesto a Axel como el responsable de la recuperación de YPF, de la reestatización de YPF, y de alguna forma este fallo también lo está usando los medios estos hegemónicos comprados, y lo usa Milei también para, aún viendo el riesgo de que lo que dice
vaya en contra de nuestro país, digamos, porque bueno, al decir que esto es responsabilidad de Axel, es decir que es responsabilidad de la Argentina, entonces estos fondos buitres tendrían razón para pedir que se les dé lo que están pidiendo, porque hay una falla del Estado argentino. No es Axel, es la Argentina. Y con lo que dice Milei es como que hay un reconocimiento de ese error. Bueno, y hay otro párrafo sobre estas ligas de gobernadores que le han firmado y le han votado todo a Milei, y que bueno, ahora se ponen o se quieren disfrazar de que dicen que le van a hacer frente, y no sé, digamos, si eso, habrá que ver qué es lo que ocurre ahora con el veto a la ley, digamos, que le dio este magro aumento a los jubilados, a ver qué hacen, si es que se van a oponer o si es nada más que una fantochada más de lo que vienen haciendo, ¿no? Digamos, porque hablan y dicen que es una barbaridad, debemos sacarle esto a los jubilados, pero después votan a favor. Entonces, ¿en qué quedamos? Vamos con otro corte de lo que decía Claudio Lozano. Te digo, acá hay un ciclo político que terminó, el ciclo político que se abrió en el 2001, con el acontecimiento popular que cuestionó lo que se venía viviendo y que puso en marcha un proceso donde fuimos capaces de confrontar al neoliberalismo. Ocurre que no pudimos estabilizar un orden social diferente. No pudimos, ni los que tuvieron la oportunidad de gobernar, ni aquellos que, siendo parte del campo popular, proponían otras alternativas y tampoco lo lograron. Digo, y la derrota, después de lo que fue un gobierno frustrante como el Frente de Todos, el triunfo de Milei, el triunfo de alguien que decía que el Estado era una asociación ilícita, digo, esto no se resuelve si nosotros seguimos haciendo lo mismo. Bueno, eso, ¿no? Si seguimos haciendo lo mismo, si seguimos apostando a esa vieja forma de hacer política, ¿no? De todo a dedo, y de que de alguna forma la casta y los dueños de la política sean los que definan los cargos, en lugar de abrir, ¿no? esa elección a que sea la gente, los argentinos, los afiliados, que era un poco lo que permitían las PASO, ¿no? Que es cierto que no se estaba, en algunos lugares o para algunas categorías no se estaba poniendo en práctica, pero bueno, me parece que el no ponerlo en práctica es también lo que ha permitido este Milei o este gobierno nefasto que tenemos ahora. Si seguimos haciendo lo mismo, si seguimos poniendo gente en cargos electivos que no van a cumplir un mandato de los votantes, lo hemos visto aquí en Catamarca, ¿no? Con legisladores nacionales que uno esperaba que no votaran la ley base, que no votara el RIGI, que rechazaran el DNU 70/23 y que, miran para otro lado o se hacen los distraídos o se ausentan, que son formas más o menos explícitas de hacerle el juego a Milei, ¿no? Digamos, de lo que decía un poco ahí al principio, porque también lo hemos hablado aquí. Milei no podría hacer todo lo que está haciendo
si no tuviera la ayuda y el apoyo y los votos de los que supuestamente deberían ser la oposición, ¿no? Ahí hay una cosa de la que todos estamos viendo, y que si de alguna forma nosotros ponemos a esa gente nuevamente para que decir, bueno, estos van a ser los opositores, ¿qué credibilidad puede llegar a tener? ¿No? ¿Con qué cara van a ir ellos, o podemos ir, va a poder ir la militancia, ¿no? a pedir el voto de la gente, cuando esa gente ha sido de alguna forma parte del gobierno de Milei, ¿no? Ahí hay una cosa que es necesario que revisemos, sobre todo si es que hay una intención de que en estas próximas elecciones no gane Milei, ¿no? Si seguimos haciendo lo mismo, probablemente los resultados sean exactamente los del 2023. Escuchamos un corte más de lo que decía Claudio Lozano. Si nosotros no somos capaces de mostrar una idea diferente que pueda avisorar que lo que proponemos no tiene olor a pasado, sino que plantea futuro, estamos complicados. Y la verdad es que creo que las elecciones, y para eso por lo menos nosotros trabajamos, las elecciones nacionales de senadores y diputados son una oportunidad central, que no se puede dejar pasar así nomás. Si esas elecciones consolidan la presencia institucional de la Libertad Avanza, estos señores tienen espaldas para seguir sosteniendo el aval de los Estados Unidos y para profundizar el rumbo con reforma laboral, previsional e impositiva, tal cual está en el acuerdo con el fondo. Y van a ir sin cortapisas, sin ningún tipo de límite, como lo han demostrado hasta acá. Si nosotros no cambiamos la composición parlamentaria y discutimos en serio quiénes son los representantes que sentamos ahí, si él puede ser, porque digo, él ha gobernado gracias al PRO, la UCR y el PJ. Nada podría haber sido hecho de lo que se hizo. Bien, ahí un poco reafirmado lo que venimos hablando, ¿no? Realmente, digamos, Milei viene ganando, ¿no? Ganó la capital de Jujuy, ganó la capital de Salta, le ganó el PRO en Chaco, el armado que tenía el PRO en Chaco, salió tercera fuerza en Santa Fe, segundo en Rosario y ganó en Cava. Todo con la mitad del padrón yendo a votar, nada más que la mitad del padrón, pero digamos que lo beneficia porque la gente antiperonista y los liberales o los mileístas es como que son tan consolidados y son los que van a votar, ¿no? Entonces los que están desilusionados son el resto, y por eso es que va tan poca gente. Y bueno, y ocurre lo que ocurrió en Cava, que Adorni termina ganando con un 15% de los votos, nada más que el 15%, que por la cantidad de gente que no fue, se transforma en un 30, 33 o por algo así, pero en términos reales de la cantidad de votos según el padrón es nada más que un 15%. Y entonces bueno, esto, ¿no? Si se sigue pensando en que se puede seguir haciendo lo mismo y que haciendo lo mismo se puede llegar a ganar, digamos, haciendo alianzas electorales sin discutir programas y sin tomar algún tipo de garantía sobre quiénes van a ir a representar a los votantes. Bueno, lo más probable es que la gente le dé la espalda a ese proyecto porque dice, bueno, sí, es más de lo mismo, eso ya lo vi a lo voté para que
no sea neoliberal y votó todo lo que le propuso Milei. Entonces, ¿para qué voy a votar? Digamos, no es más complicado que eso. Digamos, no es tan difícil de entender. Hay que ver si están dispuestos a abrir, ¿no? A abrir el partido, los partidos, a abrir oportunidades y bueno, y de alguna forma resignar, ¿no? Digamos, espacios de representación. Ese creo que es el desafío que se viene y bueno, y ojalá se pueda lograr, porque si no, bueno, el resultado ya está. Digamos, ganará Milei y seguramente va a ser, si ya venía con la motosierra y como mono con revólver disparándole a todos, si gana, bueno, va a decir, bueno, la gente quiere esto, aunque los votos reales no superen el 15%, se va a dar como ganador y diciendo, bueno, el programa que yo estoy instalando y que estoy llevando adelante es el que quiere la mayoría de los argentinos. Y ya está. Escuchamos el último corte que tenemos de Claudio Lozano. Para nosotros es vital construir modos de articulación política en unidad y amplitud, pero con dos condiciones que son las que no hubo en las últimas experiencias que hemos tenido y son las que caracterizaron el fracaso de la experiencia del Frente de Todos. Primero, la unidad tiene que ser amplia pero con contenidos. Tiene que haber acuerdos políticos claros de lo que hay que hacer en este momento. ¿Qué tienen que hacer los legisladores que pongamos en este momento? No puede ser una unidad con un hoja en blanco, como fue el Frente de Todos. No hubo ningún acuerdo político. Y por eso fue una coalición electoral, ningún acuerdo de gobierno. Y hubo una interna a cielo abierto durante todo el gobierno, que no permitió avanzar y entorpeció absolutamente todo. Y esa unidad política tiene que tener condiciones de democratización interna, que permita la discusión y la definición de quiénes tienen que ser. Y hay que hacer el esfuerzo de que los legisladores que pongamos tengan algunas cosas claras. La primera cosa clara que tiene que haber es que si se entra ahí es para terminar con el gobierno por decreto de Javier Milei. Hay que revisar los decretos de necesidad y urgencia que han conculcado derechos e hipotecado el futuro del país. Hay que tomar el camino de avanzar en el juicio político sobre este gobierno. No es cierto que hay que dejar que esto siga. La continuidad de esto es la continuidad del daño económico, social, político y cultural. Y hay que impulsar una política inmediata de recomposición de ingresos de los sectores populares y frenar la estrategia de subordinación geopolítica a los Estados Unidos en dos claves que están hoy puestas sobre la mesa, que es el intento de reprivatizar YPF. El Parlamento tiene que ratificar la expropiación realizada y tenemos que impedir cualquier intento de armar la base integrada por los Estados Unidos en Ushuaia para abrirle a los Estados Unidos la injerencia sobre el continente antártico. Pero digo, los que entran tienen que ir con definiciones claras, porque si no, las cosas seguirán como siempre. Bien, ahí escuchamos esta última parte. Y bueno, es un poco eso, ¿no? Digamos, las personas que vayan en las próximas listas de renovación, los cargos nacionales y los cargos provinciales, deberían, digamos, tener alguna especie de marco democrático de quiénes van a ser esos nombres que van a integrar las listas. Y también el compromiso, ¿no? Digamos, que podrían ser los que proponía o pueden ser otros, más ajustado a las necesidades de nuestra provincia, de Catamarca, pero a vuelo así de pájaro, digamos, no son descabellados, ¿no? Digamos, una prioridad debería ser realmente frenar que Milei siga gobernando por decreto. Eso no debería ocurrir, no debería ocurrir más. Ya está, ya todo lo que hizo
no se lo puede frenar, ya está hecho, pero como primer paso frenar esa posibilidad y que todo lo que quiera hacer necesariamente tenga que ingresar como proyecto de ley y que deba ser tratado por las dos cámaras, que para eso está. Esa es la función de nuestro Congreso, de la legislatura. Lo de revisar los DNU, obviamente, hay muchísimo, lo que viene haciendo, ¿no? Y me parece que el Congreso, la posibilidad de revisar todos esos decretos que han arrasado con derechos, debería ser una tarea de lograr las mayorías, de lograr los consensos y recuperar esos derechos para las argentinas y los argentinos. El juicio político sí me parece más complejo de lograr, pero me parece que igual se debe trabajar. Complejo por la cantidad por las mayorías que son necesarias para lograrlo. Pero bueno, sí, aunque sea, que empiecen a funcionar las distintas comisiones y que se empiece a juntar la información y las pruebas, porque el gobierno de Milei va a terminar un día y estaría bueno tener toda esa información y todas esas pruebas listas por si en algún momento se consiguen las mayorías para el juicio político o el juicio en otros ámbitos en el Poder Judicial, ¿no? Esto de que sí, creo que todos sabemos que esto va a terminar y va a terminar mal, pero mientras no termine mal, todos los días el daño es constante, ¿no? Todos los días hay algo que rompe y hay algo que daña, hay trabajadores que quedan sin trabajo, los jubilados se mueren, porque no pueden comprar los remedios, o no pueden comer, o no tienen dónde vivir. Eliminó el Instituto del Cáncer, así que hay gente que se está muriendo porque no puede acceder a los medicamentos, los está matando. Hay un daño efectivo, constante, constatable, y mientras Milei siga haciendo lo que está haciendo, si no es posible ponerle algún freno sólido y duro, el tipo va a seguir. Total, no le afecta a él ni a sus amigos, que están obviamente todos muy bien forrados en plata. Lo de la recomposición de ingresos, debería haber una propuesta, ¿no?, cierta sobre eso como propuesta de programa político, de programa efectivo de quienes van a representar al pueblo, en estas próximas elecciones legislativas. Y finalmente lo de reafirmar la reestatización de YPF me parece interesante, porque evidentemente lo que está buscando, o lo que parecería que se está abriendo con esto de la jueza Presca, y lo que está incluso diciendo Milei, es privatizar YPF, o volver a privatizar YPF, que es lo que va un poco con las ideas de Milei, y lo de la base en Ushuaia, que tiene que ver con la OTAN, tiene que ver con Estados Unidos, con su necesidad de tener una vía de paso del Atlántico al Pacífico, controlar ese lugar, estratégico, porque es parte, de la lucha geopolítica que tiene con China. Muy interesante como para generar, debates. En los próximos días se cierran aquí en Catamarca, en todo el país,
las alianzas, y bueno, ahí deberían estar discutiendo, o se deberían estar discutiendo las candidaturas. ¿Qué es lo que va a ocurrir en estos próximos días? Bueno, parece que va a ser interesante de ver por lo que pudiese ocurrir, si es que, bueno, se quiere hacer algo distinto o si todos se van a allanar al mandato, digamos, del partido que busca continuar imponiendo su hegemonía. Hacemos una nueva pausa en Tramas y enseguida regresamos. Tercer bloque de Tramas, y el jueves ayer se aprobó en el Senado de aquí de Catamarca el proyecto de ley antidiscriminación, y nos pareció interesante abordar de qué se trata este proyecto de ley, que tiene el número 5909. Ha sido recién sancionado, así que hay que esperar que el gobernador lo promulgue, que esperemos ocurra en los próximos días. Pero es interesante la propuesta, porque hace una ley provincial, un poco para, no sé si sustituir, pero por lo menos para buscar contener el daño de la eliminación del INADI, que la eliminó Milei a los pocos días de haber asumido. Escuchamos primero ahí lo que ocurría en el Senado y cuando se aprobaba este proyecto. Proyecto de ley remitido por la Cámara de Diputados con media sanción, iniciadora diputada Adriana Díaz, asunto ley antidiscriminación. El presente proyecto de ley tiene por objeto la creación de la Ley Provincial Antidiscriminación, con el objeto de prevenir, sancionar, separar y erradicar actos discriminatorios. Conforme lo resuelto, pongo a consideración del cuerpo el proyecto de ley en general. Las senadoras y los senadores que estén por la afirmativa, sírvanse en expresarlo. Aprobado. Habiendo obtenido sanción definitiva, se asigna a la presente ley el número 5909 para el Poder Ejecutivo Provincial para su promulgación. Bien, ahí escuchamos lo que ocurría en el Senado con este proyecto de ley que había sido aprobado en la Cámara de Diputados, tenía media sanción, pasó al Senado y fue aprobada. Ahí decía la senadora miembro informante, digamos, que el objeto de la ley es el de prevenir, sancionar, reparar y erradicar actos discriminatorios, donde cada una de estas palabras tiene un significado, ¿no? Digamos, prevenir, o sea, es evitar que ocurran, ¿no?, los actos discriminatorios. Sancionar tiene que ver con alguna reprimenda o alguna forma, no necesariamente algo que tiene que ver con lo penal, pero sí que haya una sanción, ¿no?, digamos, a la persona que realiza actos discriminatorios. Reparar, o sea, buscar que ese daño que se hizo, que se ocasionó, tenga alguna reparación, que puede ser una disculpa pública o puede ser otro tipo de reparación. Y finalmente todo esto para que no existan más actos discriminatorios, ¿no? Una sociedad donde no haya discriminación, sin dudas, es una mejor sociedad. Vamos a escuchar algunos de los segmentos de la diputada Adriana Díaz cuando hacía la fundamentación de este proyecto de ley en la Cámara de Diputados
que no fue hace mucho, fue en junio de este año, debe ser un mes y medio. Ahí escuchamos este primer corte. Hemos evaluado que dada la situación de desmantelamiento, de retiro del Estado Nacional en todo lo que tiene que ver con la normativa, los programas y planes de ejecución de aquellas normativas vigentes que tienen que ver con la no discriminación, como por ejemplo el caso del Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia, el INADI, no es el único. Lo doy como un ejemplo que en Catamarca ha llevado adelante un rol importantísimo para la sociedad. Ante esa situación, consideramos que la provincia debe tener un marco legal que impere, que reafirme la voluntad política de la provincia de Catamarca de avanzar o de construir una cultura de no discriminación, donde la igualdad, la pluralidad, la dignidad de todas las personas sean valores irrenunciables, de todas y todos, sin distinciones de ninguna naturaleza, ni de origen, ni de etnia, ni de géneros, ni de por cuestiones de adherencia religiosa, de ningún tipo de creencias, ni personas con discapacidad, ni personas adultas y mayores. Bueno, ahí hablaba la diputada de, un poco arrancando con esto de ante la eliminación que hace Milei del instituto del INADI, Instituto Nacional contra la Xenofobia y el Racismo. Era necesario una ley en nuestra provincia que regule esta cuestión de la discriminación, digamos, porque si no parecería como que discriminar, digamos, pasa a ser legal, ¿no? Digamos, y no habría ninguna forma de controlar y de buscar mecanismos o tener mecanismos, herramientas para que ese hecho de discriminación, que bueno, nombraba ahí, ¿no? Digamos, contra niños, contra adultos, contra discapacitados, contra personas de cualquier tipo que sufren discriminación por motivos políticos, religiosos, por el cuerpo, por la piel, por el cabello, digamos, tenemos lamentablemente muchas formas de discriminar. La pobreza es uno de los hechos por los que más se discrimina, como si fuese algo fácil de evitar. No es una cuestión de voluntad, no se es pobre porque se quiere, aunque hay brutos que dicen que es así. Entonces, bueno, esto de generar un marco legal para construir en nuestra provincia una cultura sólida de no discriminación, bueno, que es lo que está impulsando este proyecto, que en este momento, cuando hablaba la diputada, era un proyecto y hoy ya es una ley. Bueno, es interesante saber que existe, y también debemos saber que no solo con la existencia sola no vamos a arreglar nada, sino que también debería ser parte de nosotros exigir el cumplimiento para que efectivamente no haya discriminación en nuestra provincia, porque nadie quiere ser discriminado por las razones que sean. Escuchamos otra parte de lo que hablaba la diputada cuando hacía la fundamentación del por qué la necesidad de esta ley en nuestra provincia. Los objetivos centrales son prevenir, sancionar, reparar, buscando erradicar erradicar las prácticas discriminatorias, señora Presidenta, en nuestra sociedad. Nosotros entendemos que esta legislación viene a proporcionar una protección integral desde el sentido que acabo de referir, con un enfoque en la prevención y en la erradicación, como dije, con una autoridad de aplicación clara que es la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno y Justicia,
que incorpora, esto es un aporte realmente consensuado y trabajado en la comisión, que incorpora en la ley de códigos de faltas de la provincia la inclusión de la discriminación como una falta, en su artículo 105 ter, con sanción, un principio para las víctimas de la discriminación, ya que facilita acreditar la existencia de un acto discriminatorio al invertir la carga de la prueba. Hay también una dimensión de la reparación del daño colectivo. Es algo que lo recalco muy, si se quiere, innovador de lo que proponemos en la comisión y en esta iniciativa, es decir, incluir medidas de reparación de daño social, de reparación de daño colectivo a través de campañas, capacitaciones, sensibilizaciones, disculpas públicas, porque lo que entendemos que es reconocer el impacto social de la discriminación. No es solo una cuestión que afecta de manera individual o subjetiva, sino que efectivamente es un hecho social con consecuencias. Bien, ahí hablaba un poco más de lo que es, incluso avanzaba en lo que es parte de la ley, donde incorpora dentro del Código de Faltas de la provincia el artículo donde es sancionada la discriminación. Y también esto de la incorporación del daño colectivo, no solo el individual, sino, por ejemplo, cuando Milei insulta o busca agredir a alguien diciéndole que es mogólico, eso es un daño colectivo a todas las personas que tienen el síndrome de Down. Esas personas no eligen tener ese síndrome, no es algo voluntario. No lo tienen porque sí, es una condición. Y usar ese término para agredir a otros es una medida, es una discriminación que se hace sobre todo el colectivo de personas que tienen el síndrome de Down, y que a partir de esta ley, va a ser considerado dentro del Código de Faltas, y donde necesariamente habrá o una sanción o una obligación de reparar el daño, que no necesariamente tiene que ser algo punitivo, sino, por ejemplo, campañas o la obligación de capacitarse de esa persona, o la obligación de realizar campañas públicas donde repare el daño y, digamos, no entienda que usar ese término como un insulto es un insulto a todas las personas, a todo ese colectivo. Hablaba de las personas con Down, pero pueden ser con algunas personas de algún colectivo de género, con algunos colectivos de migrantes. Son infinitas las posibilidades de lo que significa la discriminación, ¿no? Y está bueno que se haya podido aprobar esto, sobre todo, y lo que decía ahí al final, ¿no? Hay siempre un impacto social, digamos, porque la discriminación no es solamente no la sufre quien recibe esa agresión o esa discriminación, sino en definitiva atañe a toda la sociedad, porque toda la sociedad es la que es dañada si alguien genera un hecho discriminatorio. Y entonces la reparación tiene que ser efectiva y debe ser hacia toda la sociedad, ¿no? Digamos, donde realmente eso genere se note que eso ha sido un error y que no debe volverse a producir. Escuchamos la última parte de lo que decía la diputada Adriana Díaz, autora de este proyecto, cuando hacía la fundamentación antes de que se votase y obtuviese la media sanción y la sanción definitiva en el tratamiento que tuvo ayer en el Senado. Quiero cerrar, señora presidenta, diciendo que
la igualdad, para ser real, sustantiva y material, debe estar reglada y normada con este tipo de leyes aún hoy, porque la igualdad que se consagra, la igualdad de derechos me refiero, y de la ejecución de los mismos, se consagra en las constituciones nacionales y provinciales, aún quedan absolutamente en la formalidad. Necesitamos avanzar como sociedad, lo que dije, hacia una cultura de la un vacío y un repliegue en un orden federal, su rol político y de compromiso en esto. Muchísimas gracias, señora presidenta. Ahí escuchamos esta parte final donde hablaba de la igualdad, ¿no? Bueno, que hoy mucho fustiga, digamos, Milei, y eso lo toma como base para eliminar, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, diciendo, bueno, que la igualdad ya está, porque lo dice la Constitución y eso es suficiente. Me gusta citar una frase de un jurista francés que se llama Anatole France, bueno, ya murió hace mucho, y que decía que la ley en su magnífica ecuanimidad prohíbe tanto al rico como al pobre dormir bajo los puentes, mendigar por las calles y robar pan. Es una total ironía lo que decía Anatole France, murió en 1924, o sea, hace algunos años, con esto de la igualdad. O sea, parecería que la ley es igual para todos, pero el rico no va a ir a dormir a un puente, porque no tiene necesidad de ir a dormir bajo un puente. Tampoco tiene necesidad de mendigar por las calles, tampoco tiene necesidad de robar pan, como sí lo tiene el pobre, ¿no? Digamos, entonces, esa supuesta igualdad, digamos, de la ley, que es igual para todos y para todas, se transforma en una medida o una norma discriminatoria, digamos, porque termina castigando a cierto sector de la población, mientras que al otro sector no lo atañe, no lo afecta, no lo roza, no le llega, digamos, porque es algo que nunca le va a pasar, nunca va a tener necesidad el que tiene mucho dinero de ir a dormir en un puente o ir a dormir en un cajero a la noche, o ir a dormir en la calle o en alguna entrada de algún lugar comercial, porque, bueno, tiene el dinero como para tener una casa y tener determinado confort. Lo mismo, digamos, de robar pan. Tiene el dinero para comprar todo el pan que se le puede ocurrir, lo que no ocurre con las personas que no tienen ingresos o que no tienen la posibilidad ni siquiera de tener ingresos porque no tienen trabajo, no consiguen trabajo. Esto de la igualdad es algo que se viene discutiendo mucho, ¿no? Digamos, la igualdad formal, qué es lo que habla, por ejemplo, el artículo 16 de la Constitución nacional o el 7 de la Constitución provincial, donde, digamos, según la norma se pone a todos como si fuésemos iguales, donde no hay una igualdad real, porque lo que decíamos hace un rato, no es lo mismo el rico que el pobre. Entonces, cuando se hace una legislación y se los trata como iguales, de alguna forma se está forzando a que el pobre tenga las mismas capacidades que el rico, ¿no? Entonces, cuando el rico le sobra, digámoslo, y nunca va a llegar a esos límites que pone la normativa. Todo esto, digamos, tiene que ver con, o es la base, digamos, de la desigualdad o de la discriminación, porque todo termina siendo, todas las políticas públicas que en algún momento se buscaron de poner en práctica, sea por ejemplo en las cuestiones de género o en otros, siempre buscan, digamos, que esa igualdad que aparentemente es formal
sea una igualdad material, que realmente las personas, sin importar el género, sin importar la religión, sin importar el sentido político, la elección política que tengan, sin importar el color de la piel, sin importar a qué etnia puedan corresponder, tengan las mismas oportunidades que otros, ¿no? Que es, bueno, lo vemos, ¿no? No hace falta por ahí mucha discusión. Basta ver, digamos, los apellidos, ¿no? Digamos, de quienes están en el poder, y para ver que no hay, por ejemplo, ningún apellido de ningún pueblo originario. No vamos a encontrar, creo que en toda la historia de nuestro país, algún representante en el Ejecutivo o en el Legislativo, y casi diría que menos en el Poder Judicial, que esté en los cargos de decisión, ¿no? Como jueces federales o diputados o senadores nacionales, o ahí en la presidencia, o como ministros, digamos, de la nación, apellidos que correspondan por ejemplo, al pueblo mapuche o al pueblo diaguita. Digamos, ahí hay una discriminación palpable y real que no hace falta mucho, digamos, para poder observarlo. Durante muchos años las mujeres no pudieron tener cargos electivos, y fue necesaria también leyes, que fue primero la ley de cupo y luego la ley de paridad, para que las mujeres pudieran ocupar cargos de representación en el poder legislativo, porque antes la igualdad estaba y éramos todos iguales, pero por alguna razón las mujeres no podían acceder a esos lugares de decisión, ¿no? Porque son lugares de decisión, de representación por un lado, pero de decisión por otro, digamos, porque terminan votando lo que atañe, o leyes, digamos, que atañen a todos los argentinos. Bueno, así que bienvenida esta ley para Catamarca. Esperemos que prontamente sea promulgada por el Ejecutivo, que se avance también en todo lo que corresponde a su puesta en práctica, ¿no? El decreto y etcétera, que es parte de toda ley que se sanciona en nuestra provincia, y que, bueno, y ojalá que sirva para que Catamarca sea dentro de algún tiempo un espacio libre de discriminación. Digamos, sería una buena propaganda, una buena publicidad, digamos, de decir, bueno, Catamarca es la provincia donde no hay discriminación. Hasta aquí el Tramas de hoy. Nos reencontramos el próximo viernes. Chao, chao.